¿Es bueno demostrar sentimientos frente a mis seres queridos? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Ella es Aide Granados. Él es Paco Maxuini. Y juntos hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Es bueno demostrar sentimientos frente a mis seres queridos. Este tema nos va a dar mucha tela de donde cortar, mucha plática, y para ello tenemos una gran invitada. Ella tiene 31 años de casada. Es mamá de 2 jovencitos. Es la segunda hija de una familia de 4 hermanos. Son 3 mujeres y un hombre. Estudió Ciencias de la Comunicación con una especialidad en comunicación organizacional y se certificó como coach ontológica. Y actualmente se dedica, además de estar con su familia, a dar consultorías en desarrollo organizacional, cursos de capacitación y procesos de coaching. También le gusta mucho el mar, lo ama, y cada vez que tiene oportunidad se lanza por allá a la playa. Y bueno, también le gusta cocinar y escribir. Ella es Liz Maxuini y su apellido, bueno, les ha de sonar un poco, se parece un poco al mío. Es una querida prima. Y bueno, pues aquí está Liz Maxuini lista para platicar con nosotros. Hola Liz, ¿cómo estás? Paco, súper bien, feliz de verdad de estar con ustedes, con Aide y contigo, compartiendo este espacio. Muy agradecida además. Muchísimas gracias Liz, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aide, bienvenida. Hola Paco, hola Liz, bienvenidos y bienvenidos a todos los que nos escuchan en este espacio de Supervive para vivir con más felicidad, salud, resiliencia. Siempre lo decimos y no nos vamos a cansar de repetirlo. Y hoy Liz, estoy segura que nos vas a traer esos mensajes que nos van a motivar a vivir mejor, a vivir con más bienestar. Y tuve la oportunidad, Liz, de escucharte recientemente dando tu testimonio y sé que eres una superviviente, como decimos, de grandes retos. Y quiero que nuestros seguidores, nuestros amigos de Supervive, te escuchen también. Me gustaría invitarte, Liz, a comenzar escuchando acerca de los retos que tuviste en tu salud física y emocional y sobre todo con tu bienestar. Así es que somos todos oídos, Liz. Muchas gracias, de verdad aprecio mucho esta invitación y con todo mi corazón les comparto mi experiencia para que sea de utilidad a aquellas personas que en algún momento puedan estar transitando por situaciones similares, ¿verdad? Entonces, pues con mucho gusto. Bueno, yo en el año del 2000, a los 20 días que nació mi hijo menor, tuve una convulsión. Me llevan al hospital, convulsiono nuevamente y el médico dice que tengo una infección y pues me da un tratamiento a base de antibiótico y aparentemente todo sigue normal. Transcurren 3 años en donde yo no tengo ninguna otra manifestación, mi vida normal, atendiendo a mis hijitos y demás. Había hecho un poco una pausa en mi vida profesional justamente por atender a mis niños. Entonces, bueno, así giraba mi vida, ¿no? Cuando de repente nuevamente viene una convulsión. Entonces, pues se dispara una alerta porque ya pues el diagnóstico quedaba inválido el anterior y entonces había alguna razón que estaba provocando estas crisis, ¿no? Todavía con estudios muy superficiales me dicen o sugieren que es epilepsia y me dan medicamento a muy bajas dosis. Y bueno, esperan la reacción de los médicos, pasan los meses y yo no tengo nuevamente crisis, entonces me dice el doctor, no, pues yo creo que lo podemos ir reduciendo y pues vas a estar bien. Y así sucede otros meses, más o menos 8, cuando nuevamente tengo una crisis. Entonces, dispara nuevamente una alerta, volvemos al hospital, nuevamente estudios más profundos y ahí ya diagnostican lo que se llama una malformación. El médico me decía que lo que pasaba es que muy probablemente de nacimiento yo tenía como una especie de nudo en mi cerebro entre las venas y las arterias. Y de repente de una arteria se conectaba mal con una vena y no aguantaba la presión sanguínea y entonces eso es lo que provocaba mis crisis convulsivas, ¿no? Pero me dijo, mira, esto, pues bueno,
no te va a pasar nada si nosotros controlamos las crisis, pues así has vivido 32 o 33 años, pues no tiene por qué pasarte nada. Entonces vamos a aumentar el medicamento, te vamos a tener súper bien controlada y tú puedes seguir con tu vida normal. Yo le dije, oiga, doctor, ¿puedo manejar, atender a mis hijos? Sí, 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 tú puedes hacer tu vida normal porque no vas a convulsionar. Además, hay una condición cuando estás conduciendo un auto, tu está en alerta, ¿no? Entonces creo que no es una condición que permite una convulsión. Pues estaba yo protegida con medicamento, con mi estado de alerta no natural, y pues desafortunadamente viene una nueva convulsión cuando voy manejando en una subida, en un auto estándar, con mis chiquitos atrás, pierdo el control por completo del auto y se iba como hacia la presa. Afortunadamente una persona que iba atrás de mí, que yo hoy digo que es un ángel, es una chica, que también traía una bebé en la parte de atrás, ella supuso que quien venía conduciendo mi auto había sufrido un infarto, una situación así, entonces pues decidió ponerse atrás de mí para evitar que yo me fuera hacia la presa, ¿no? Y bueno, llegan servicios, me llevan al hospital y pues el doctor muy desconcertado me dice, oye, no tenías por qué convulsionar, o sea, ¿estás tomando tu medicamento? Sí, me sacó incluso pruebas, confirmó que yo estaba protegida con el tema del anticonvulsivo y me dijo, no, pues tenemos que hacer nuevos estudios. Vamos, otra vez, ya estudios mucho más profundos, ya de quirófano, me hacen una angiografía y me dicen, efectivamente se confirma tu malformación, pero además se han formado dos aneurismas. Entonces, hoy el riesgo es que en alguna convulsión puede estallar y venga un derrame cerebral, ¿no? Entonces, cada vez, pues, el diagnóstico era más adverso, más fuerte para mí, más complicado. Y bueno, le digo, ¿qué me sugiere? Me dice, pues esto no es clínico, es quirúrgico y pues necesitas operarte. Y empezamos una búsqueda, médicos aquí, médicos allá, y pues la verdad es que nadie se animaba. Yo estaba bien, es decir, todas mis funciones las desarrollaba de manera natural, normal. Lo único que me pasaba es que pues de repente convulsionaba, ¿no? Pero fuera de eso me recuperaba incluso rápido de las convulsiones, no perdía mucho tiempo la memoria y cosas así. Entonces fue una búsqueda muy complicada, hasta que finalmente el doctor me dijo, ¿sabes qué? Voy a ser honesto contigo, nadie te va a operar porque está comprometido una zona importante de tu cerebro, de funciones importantes, y está pues un poquito el tema del prestigio médico si tú no salieras bien de la cirugía, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues permíteme ponerme en contacto con un médico que fue mi maestro, que es un neurólogo vascular, muy reconocido, que está por ya retirarse, pero probablemente si él te acepta, sea la única persona que pues esté dispuesta a hacerlo. Y así lo hizo, se puso en contacto con el médico en la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, y pues me fui a operar. El tema complicado porque también yo tenía un seguro, pero pues que cubre en México, ¿no? Si me voy a Disneylandia y me fracturo un brazo, me iba a cubrir con una situación de emergencia, pero una operación que se podía suponer que era un tema genético, ya con una predisposición y digamos con una cita ya programada, pues no me la cubría nadie. Pero bueno, fue el primer desafío, juntar los medios para poderme ir y pues así llegué a Rochester, Minnesota, me operan y una operación que el doctor calificó como relativamente sencilla, creo que le daba 4 horas, entro a quirófano, pero de repente las cosas se complican, se prolonga la operación mucho tiempo. Finalmente, pues ya cerca de las 8 de la noche sale el médico, habla con mi esposo y con mi mamá que estaban allá y les dice que pues bueno, que estuvo complicado, pero que ya salí de la cirugía y que se podían ir al hotel a descansar y que al otro día pues nos veríamos ahí en el hospital. Bueno, pues la sorpresa es que al día siguiente que ellos llegan, pues me están preparando para una segunda cirugía porque estalló un aneurisma. En la noche no se pudo controlar la presión cerebral, entonces hubo un disparo y pues hay sangrado intracraneal y entonces me vuelven a operar. Y pues bueno, ahí sí ya el diagnóstico muy reservado porque
La primera cirugía fue muy cuidada, sabían dónde estaba la malformación, pero en la segunda, pues ese derrame provoca velocidad, urgencia, ¿no? Entonces ya se vienen pues algunas neuronitas y cosas así, pues que era muy reservado cómo salir de ahí. Finalmente salgo con vida y pues después de unos días en coma barbitúrico comienzan pues a ver que hay respuesta de mis órganos, hasta que deciden ya desconectar por completo a ver cómo vengo. Y pues ahí el tema era pues qué había perdido y con qué continuaba en la vida, ¿no? Al final, bendito Dios, la verdad es que salí bastante bien. Sí, lenta en muchas cosas, todavía pues sin control de esfínteres, con una vista muy limitada, no tenía vista periférica, problemas incluso de audición, yo sentía como un eco, y cositas, pero al final de cuentas pues respiraba de manera autónoma, eh, podía mover más o menos mis extremidades, tenía mucha confusión y quería señalar a un lado y señalaba a otro, me ponían varios ejercicios, tenía que poner unas figuras sobre unos moldes y me equivocaba y yo veía que me equivocaba, pero al final lo hacía. Y creo que era parte pues del empezar a coordinar nuevamente. O sea, los doctores lo veían como normal, aunque a mí me angustiaba mucho, ¿no? Pero bueno, finalmente íbamos avanzando poco a poco. Y finalmente, pues un buen día me dicen, ¿qué crees? Pues ya, aquí ya no hay nada que hacer, te vas a regresar a tu país, te vas a ir a México y pues vas a continuar con algunos ejercicios y te vas a poner en manos del médico neurólogo que tienes allá y él te va a seguir dando las instrucciones. Bueno, me vine feliz y pues ya saben, todo amor y felicidad. Entonces, esa es mi historia en cuanto a los hechos sucedidos con esta malformación que se presentó en mi vida. No, bueno, qué, qué, qué historia y verte, porque te estoy viendo ahorita, gracias a la tecnología, ¿verdad? Sonreír, verte fuerte, verte crecida con esta situación que pasaste, es un regalo, Liz, ¿verdad? Gracias por compartirlo. Gracias, sí lo es. Sí, ahorita aplica muy bien el long story short, ¿no? Esta gran historia, porque es una gran historia, hay muchos detalles que me queda claro que no incluyes por el tiempo, ¿no? Pero resumiendo una gran historia, lo acabas de hacer y lo acabas de hacer muy bien. Es una historia que seguramente nos deja algo súper positivo a todos los que te escuchamos. Hay un autor, Daniel Goldman, que dice, sentir emociones, todas las emociones, es lo que hace a nuestra vida rica. Se refería a las emociones agradables, pero también a las desagradables. ¿Cómo piensas tú que las emociones desagradables construyeron también el bienestar que tienes el día de hoy? Uy, qué pregunta. Bueno, mira, yo estoy segura que transite por todas, de verdad, porque no me estacioné nada más en el miedo, también tuve grandes alegrías. La verdad es que cuando me diagnosticaron, bueno, pues primero mucho miedo a morirme, Claro. la verdad. Después, ese miedo a morirme tuvo una transformación, o sea, el objeto del miedo se transformó, aunque el miedo seguía, porque entonces ya lo que me daba miedo era perder mis capacidades y en algún momento pues depender o hacer a mis hijos que estuvieran involucrados en el cuidado de su mamá. O sea, eso era lo que más me daba miedo a mí, pensar que pues esto avanzara o que las cosas no salieran bien y que mi regreso fuera pues desafortunado y que quizá me tuvieran que hasta limpiar la cara, ¿no? Eso me angustiaba de sobremanera. Esa fue la parte del miedo, pero al mismo tiempo ese miedo me impulsó a tomar la decisión porque sí dije, bueno, si mi única solución es irme, pues tengo que encontrar la manera de hacerlo. Entonces, bueno, empezaron rifas, kermeses, toda mi familia, Paco, todos los que tú conoces, todos nos hicieron favor de ayudarnos. Entonces, evidentemente, esos fueron motivos de mucha alegría para mí, me dio mucha felicidad ver que cuento con el cariño, con el apoyo de mucha gente que ni siquiera yo sabía que me tenía ese aprecio, pues me lo demostró de verdad de muchas maneras. Entonces,
pues tristeza también, porque desde el principio de las convulsiones, pues tuve que suspender la lactancia de mi bebé y sentí que fue muy abrupta, muy de repente, pues ya no le puedes dar de comer, ¿no? Como venía yo con la intención de continuar con él. Tristeza, pues porque los dejé en una etapa muy, muy vulnerable. Creo que todas son vulnerables, pero uno tenía 4 añitos, el otro tenía 9, entonces uno necesitaba una cosa, el otro otra, pero yo sentía que necesitaban a su mamá, ¿no? Entonces me daba mucha tristeza dejarlos, me daba mucha tristeza también provocar tanta preocupación en mi familia, entonces pues como que me disparaba de aquí para allá. Pero hoy, pasando el tiempo, sí digo, sí, sí, efectivamente, las emociones en el momento que las estás viviendo, pues no te encantan, ¿no? Hay unas que no te encantan, pero pasa el tiempo y dices, fue mi motor. O sea, al final de cuentas, fue el motor que me hizo ver dónde no quería estar y qué tenía que hacer para no quedarme estacionada en esa emoción. Esa parte creo que es muy valiosa y que al final de cuentas es lo que nos deja pues continuar con la vida, ¿no? Claro. Fíjate que te escucho, Liz, y estoy pensando en cómo estas emociones, bueno, todas las emociones tienen una función de supervivencia. Al final, si nosotros lo queremos así, si tenemos la voluntad de hacerlo, pero sentir el miedo, la tristeza, el enojo, el asco, digo, bueno, ¿qué voy a hacer con eso? Y nos das un ejemplo, decir, de ahí saqué el valor o saqué la interesa, pues para lo que seguía, ¿no? Y eso es bien importante que lo entendamos. Entonces no queramos tapar el sol con un dedo o eliminar, sino reconocer también esas emociones desagradables y tomarlas para hacer algo a nuestro favor. A veces digo, ¿por qué me salí a correr cuando estaba muy cansada? Pues porque sé que el ejercicio me da miedo enfermarme, ¿no? Entonces sé que el ejercicio me mantiene sana o me mantiene fuerte, entonces órale, va. No importa que fue eso. Ya después lo disfruto, pero entender que todas las emociones tienen una función que nos pueden ayudar a supervivir. Y me llama la atención también cómo estás hablando en los ejemplos, desde que fuiste a la clínica Mayo, desde que empezó, desde las rifas de quienes te han rodeado, de la familia, ¿no? Y quisiera que nos compartieras tu experiencia desde el punto de vista de que a veces compartir nuestras emociones con nuestros seres más queridos, sobre todo estas emociones desagradables, es bien difícil porque, eh, bueno, como superviviente de cáncer, yo recuerdo que si expresaba un miedo a morirme, por ejemplo, pues los seres más queridos, mis hermanos me decían, cállate, no digas eso. No, casi me lavaban la boca con jabón, ¿verdad? Pero lo necesitaba decir. Entonces, creo que es desde el amor que nuestros seres queridos a veces no quieren escuchar que estás sintiendo terror, miedo, tristeza, pero ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos entonces comunicar efectivamente incluso esas emociones tan desagradables que estamos pasando, que estamos viviendo? Sí, mira, coincido completamente contigo. Hay un tema entre lo que estás sintiendo y también esa represión a poderlo expresar. En mi caso, hubo 2 momentos muy marcados para mí donde tuve esa necesidad de expresarme y por alguna razón, pues no se dio la oportunidad, ¿no? Uno fue cuando me diagnostican y antes de la operación, que ya les digo, estaba entre el miedo, aunque sí he de confesar que yo llegué bien a la operación. Mi mamá, una mujer de mucha fe, me acompañó muchísimo y me dio mucha fortaleza y la verdad sí tenía miedo, pero no un miedo que yo me hubiera podido imaginar que iba a estar contando miedo, ¿no? Y la verdad es que llegué bastante bien a la operación. Sin embargo, en el previo, cuando yo le quería decir algo a alguien, no me dejaban expresarme. Coincido con esta experiencia tuya, ¿no? Mis hermanas, mi papá, bueno, no es que vas a estar bien. Incluso yo soy muy organizada y de verdad, como parte de mi vida, empecé a organizar también mis papeles, confirmar que las cosas estaban en orden. Y los demás lo interpretaban como que yo me estaba rindiendo y que a lo mejor me iba a morir, entonces estaba organizando, pero esa es mi naturaleza de cualquier forma. Bueno, una amiga no me permitió que le regresara un libro, me prestó un libro. Cuando yo lo terminé, que ya se acercaba el tiempo de irme, le dije, oye, tengo tu libro y te lo quiero regresar. No te creas que me victimicé ni le dije, porque si no regreso, no. Yo
pero ella me interpretó así como que yo quería irme sin pendientes y que, y que una vez liberada de pendientes, a lo mejor ya me dejaba ir, ¿no? O sea, me estaba rindiendo. Entonces me empecé a dar cuenta como que esta parte era muy complicada. Pero bueno, esa es la primera etapa. En la segunda etapa, pues regreso a México feliz. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que el doctor dice, pues qué bien que estás bien, bienvenida, pero ¿qué crees? Necesitas todavía 2 años de acercamiento, de estar siempre cuidada, sin manejar, con medicamento. Bueno, ahí sí me vino, o sea, yo no sé qué me imaginé en el hospital, que yo llegando a México, pues ya me iba a poder ir al centro a comer y hacer y no, la verdad es que la situación había sido muy compleja. Y entonces ahí, de estar muy contenta porque ya estaba en México, se me cayó pues aquello que yo había construido, esa fantasía de que ya todo estaba perfecto, iba muy bien, pero pues todavía tenía que estar limitada a ciertas cosas. Entonces me sentí muy incómoda, muy triste, y cuando yo le quería decir a alguien, oye, es que fíjate, ¿cómo vas? Voy bien, pero siento como tristeza, como nostalgia, como... No, 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 pero tú te tienes que sentir bien, eres bendecida, mira, pasaste quién sabe cuántas horas en quirófano, conseguimos todo, porque he de decirles que la cuenta se fue con la segunda cirugía a una cosa impagable. Nos venimos mi esposo y yo, pues firmando el pagarés y cosas de esas, y de repente nos hablan del hospital y nos dicen, ¿sabe qué? Pues estuvo tan raro que usted camine, hable y demás, que hay un centro de investigación que va a comprarse el caso. Así es que si quiere, pues lo vendemos y se olvida de la deuda. Entonces, fui bendecida con muchísimas cosas. Y entonces eso menos permitía que yo, con tantos milagros a mi alrededor, pues cómo iba a salir con el tema de que estaba triste o nostálgica, o es más, era una emoción que hasta hoy no la puedo describir porque no estoy segura ni siquiera en qué categoría cae, ¿no? Era una sensación muy extraña. Pero para los ojos de los demás, pues yo no podía estar más que agradecida. Y efectivamente lo estaba. Y lo estoy, y lo voy a seguir estando hasta el último día de mi vida, pero ese agradecimiento no quería decir que no sintiera algo adverso, algo complicado. Y lo peor cayó cuando no solamente los demás no me dejaban expresarme, sino cuando yo, solita, cada vez que me sorprendía, decía, no, 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 es que está siendo mal agradecida. ¿Cómo es posible que después de todo, pues hoy te puedes reconocer como triste, preocupada o angustiada? Entonces es una parte que creo complicada en todo este proceso. Claro, claro. Esto de como autocensurarse a veces, eh, creo yo que pues no tiene cosas positivas para nosotros, ¿no? Yo entiendo, ahorita estaba pensando, es que bueno, es una onda de... yo busco respeto de parte de las personas que me aman, ¿no? De que respeten este derecho que tengo a expresar sentimientos, emociones que no son del todo placenteras, pero que existen y están ahí, ¿no? Pero también entonces luego llegó a mi mente el pensar, bueno, también yo tengo que respetar los pensamientos y emociones de la otra persona, ¿no? Y entonces, con esto que tú decías ahorita, que te decían, por ejemplo, es que hay que ser agradecida y mira todo lo que tuviste, pues entramos nosotros en esta cuestión de que, ok, debo entender que lo que me están diciendo, como bien lo dijeron hace rato, me lo están diciendo desde el amor. O sea, ellos quieren ayudarnos, quieren hacernos sentir bien y no conocen otra manera de hacerlo más que echándote porras porque pues evidentemente es algo desconocido para todos, ¿no? Entonces entramos en un proceso medio complicado, personal, interior, de decir, tengo que respetar eso, pero busco que respeten lo mío. Entonces es de repente un poco complejo expresar estos sentimientos sin sentirte mal porque estás haciendo sentir mal a la otra persona, ¿no? O sea, Sí, es complejo, complejo. se hace algo muy complejo y no es tanto que me quiera yo quejar, ¿no? No es quejarme, es expresar lo que siento, es expresar lo que tengo en mí. No me estoy quejando, no estoy siendo malagradecido, estoy expresando lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, híjole, de repente sí se torna esto delicado, complicado,
pero Ujú. muy necesario llegar a este punto en el que convivimos, comulgamos perfectamente con estas emociones y somos transparentes al momento de expresarlas, ¿no? Es difícil, pero se puede lograr sin lugar a dudas. Tú lo has logrado, Aide lo ha logrado, en mi momento yo lo he logrado. Entonces, cuesta trabajo, sí, pero de que se puede, se puede. Y ahorita mencionaste, yo creo un punto clave, mencionaste que tu familia, tus amistades estuvieron ahí, ¿no? En este tipo de procesos es muy padre cuando te das cuenta que no estás enfrentando esta dificultad sola, ¿no? No estuviste sola ni físicamente ni emocionalmente. Es decir, te estuvieron acompañando. Si la gente no pudo estar ahí afuera del quirófano, ¿no? Es porque no pudieron, pero en realidad hubieran estado ahí, ¿no? Es decir, nos damos cuenta que no estamos solos en esto. Eh, y en esto también involucra, además de estas amistades y personas cercanas, necesitamos también ayuda de profesionales. Y vaya, tú tuviste gran ayuda profesional. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que en ese momento en el que nos encontramos en nuestra realidad, que necesitamos esta ayuda profesional para llegar a al bienestar que tanto buscamos y tanto hablamos, por ejemplo, en este podcast? Ok. Mire, yo pienso que justamente callar tanto y no expresar siempre tiene consecuencias, ¿eh? Sin ser fatalista, lo viví. A los 6 meses que yo regreso a México, mi papá muere de cáncer. Y entonces, como yo no estaba nada fuerte en el tema emocional, ahí sí fue, pero la caída, caída, caída. Y Ujú, entonces, peor, porque ahí sí llegué a un proceso de tristeza profunda primero y después de depresión diagnosticada. ujú, Entonces, pues de repente me salí de mí, empecé a comportarme de una manera que no me reconocía, estaba grosera, estaba ujú, agresiva, con ujú, un desinterés total por la vida, o sea, lo que me había antes movido, mis hijos, mi familia, no me interesaba, ¿eh? Hubo un momento, una discusión con mi esposo, que él con el afán de hacerme reaccionar me dijo, oye, es que yo ya no puedo con esto, pues si te estorbamos, me llevo a los niños, y yo le dije, auténtica y genuinamente le dije, pues llévatelos, y de verdad lo sentía. Claro, yo no entendía que estaba deprimida y que desde ahí estaba hablando. Entonces, bueno, pues finalmente fui con mi cuñado, que es médico alternativo, y fue la primera persona que me dijo, ¿sabes qué, Liz? Estás deprimida. Necesitas, claro, ponerte en manos de un especialista, pero pues lo que te está pasando no es un tema de echarle ganas, es un tema fisiológico que necesitas atender porque es químico. Entonces ve con el doctor, no quería, me enojé, me ofendí, ahora loca, bueno, ya sabes, como que no tenía claridad en mis pensamientos. Al ujú. final llegué con el psiquiatra, confirmó una depresión profunda, y entonces, bueno, pues a través de medicamentos y de químicos y de algunas terapias alternativas, pues empecé a salir adelante. Pero ¿dónde creo que debemos poner el foco? Pues no caer hasta donde yo llegué, porque desde ahí ya luego es difícil salir o haces cosas que hieren a los demás, que te lastimas a ti también, y todo probablemente expresando y gestionando de manera diferente las emociones, probablemente las cosas hubieran sido diferentes, no hubiera tenido este final que fue para mí muy doloroso. Hoy puedo decirles que sí, la cirugía fue complicada, la rehabilitación fue complicada, pero si algo hubo doloroso fue transitar por esta depresión. Esa es la parte que yo, con la que pienso, no podría una segunda vuelta. Todo lo demás, no sé de dónde, pero le saco el recurso, pero el tema emocional para mí fue sumamente complicado, sumamente doloroso, y además pues empecé a disparar a quienes estaban cerca, porque sin la intención los preocupé, los asusté, los ofendí, los lastimé, y muchas cosas desde un estado en donde yo ya no tenía ningún control. Entonces, pues sí, creo que el tema es
irnos revisando, ir viendo cómo nos estamos moviendo y buscar ayuda a las primeras que sintamos que no podemos. Y además creo que también podemos acercarnos a nuestros seres queridos y abiertamente decirles, mira, probablemente lo que yo te quiero decir no lo quieres escuchar, pero lo necesito. Puede ser mi escucha y él tendrá el derecho a no decirte no. Y te aseguro que si una persona te dice no, vas a encontrar a alguien, porque en este mundo siempre encontramos quien nos puede escuchar. Y bueno, eso es cuando tú eres quien tiene que expresar, pero también pues la invitación es que pues siempre te pongas al servicio de los demás en ese tema, en la escucha, ¿no? Y te acuerdes que lo importante es también abrir tu corazón, permitir que los demás se expresen, porque es la única manera en cómo tú los puedes ayudar. Muchas veces no hay otros recursos, pero con este es tan poderoso que vas a lograr que la persona o la vas a ayudar para que logre este equilibrio emocional que tanta falta nos hace. Eso es lo que yo considero. Claro, perdón, eso de la escucha. Hay veces que nosotros buscamos eso y yo creo que hay que decirlo así tal cual. Quiero que me escuches, no que me digas nada, no que busques aconsejarme, no que busques hacerme sentir bien. Escúchame nada más, escúchame porque yo tengo que sacarlo, ¿no? Entonces es interesante esta parte cuando llegamos a conocer tan profundamente que podemos identificar cuándo queremos ser escuchados, cuándo queremos ser mimados, por ejemplo, cuándo queremos ser, eh, cuándo queremos recibir algún comentario, alguna retroalimentación, ¿no? El conocernos a ese nivel de profundidad es muy padre y es muy saludable para nosotros para poder pedir las cosas como se debe, ¿no? Porque a veces no sabemos cómo pedirlas. Llegamos, platicamos y ya nos van a echar todo ese discurso y resulta yo no estaba buscando eso. Yo quería nada más quería que me escucharan. Entonces, bueno, pues pidámoslo así, tal cual. Necesito que me escuches. No espero comentarios, no espero que me digas algo. Escúchame, ¿no? Me trae, gracias Paco, me trae a la mente una pregunta que a mí muy frecuente me hacen gente cercana que tienen otros amigos y familiares recién diagnosticados con cáncer. Y digo, siempre me preguntan, o hay idea, a veces que quieren platicar con alguien que ha pasado por ahí, pero una de las preguntas más comunes es, ¿qué le digo? Ahora que lo vea o la vea, ¿qué le digo? Y me acuerdo que me llevó a escribir un artículo que está por ahí en el blog de Roses Rojo, que justamente el título es ¿qué decir y qué no ante un diagnóstico de cáncer? Porque la mayor parte de las veces, no estoy diciendo que el 100%, pero queremos ser escuchados, lo que decía Paco. No le digas nada, yo le digo, no le digas nada, simplemente acompaña, estate ahí para lo que la persona quiera, necesite, acompaña. Entonces ese valor de acompañarnos tanto de, déjame le voy a dar el sermón o lo que he estado yo preparando, es bien importante. Creo que cuando pasamos por retos de salud física, de salud emocional, Liz, nos estás compartiendo tú de estos dos, salud física, salud emocional, esa compañía es bien importante. Y otra frase que me viene a la cabeza es que en Roses Rojo decimos que ojalá aprendamos en cabeza ajena. Sé que es difícil, sé que a veces nos encanta que nos pase y ahora sí voy a aprender la lección, pero sí les decimos, a ver, vamos a escucharte, Liz, vamos a escuchar a Paco, vamos a escuchar la historia de Susana o de Laura o de Angélica. No, si no quiero estar ahí, ¿verdad? O si quiero estar y salir más rápido, ojalá pueda aprender en cabeza ajena y pedir ayuda cuando estoy en una situación física complicada. Grabamos otros podcasts de discapacidad, ¿verdad? O también en la parte emocional, como una depresión crónica, es de valientes pedir ayuda y aceptarla. Sí, cómo no. Es de valientes. Claro, es un proceso de aceptación también personal, ¿no? O sea, acepto, admito que yo estoy teniendo este comportamiento y necesito ayuda. O sea, hay muchas veces en las que no puedo salir solo o sola. O sea, necesito que alguien me ayude, ¿no? Y el tener este reconocimiento personal nos va a llevar a solicitar la ayuda que necesitamos y seguro encontrarla.
Sí, incluso yo siempre les recomiendo mucho que cuando alguien te cuente pues un evento, una situación que está pasando, bueno, pues por supuesto le escuches y que te den los hechos, ¿no? Los Ujú, datos duros. ujú, Pero ya una vez que pasa esa parte, pues siempre la pregunta empática de cercanía de ¿y cómo te sientes, no? Con esta circunstancia, o sea, ya entendí que el diagnóstico fue este, que tienes que hacer eso, pero ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu sentimiento? Y desde el respeto, desde no cambiarle el nombre, no combinarle la intensidad, no subirla, no bajarla, desde donde te lo quiere decir, aceptarlo y pues solamente acompañándolo y entregándote a la persona pues a través de tu escucha. Qué bonito mensaje para los que vivimos una situación de emociones desagradable y comunicarla, pero también para los que estamos, porque estamos en los dos lados, del otro lado, recibiendo. O sea, yo soy mamá de una niña de 10, que justo ayer empezó la escuela presencial con todo el tema de coronavirus, ¿no? Y con muchas cosas nuevas y restricciones y mi pregunta de cómo te sientes y pues una letanía de cosas, ¿me explico? No tengo mucho más que decirle más que acompañarla, entregarme, abrazar si quiere un abrazo, pero creo que es una invitación a comunicar, nosotros decir, pero también a saber acompañar, Liz. Sí. Saber estar ahí. Si me piden ayuda concreta, claro, Ahí darla. estoy, ¿no? Ahí estoy. Y esa es la manera en que creo que el mundo puede transformarse realmente. Cuando decidamos dejar un poquito el yo para convertirnos en unos otros, en entregarme en el otro y que tus experiencias, bueno, pues sí, yo siempre que me invitan, que me hacen favor de invitarme, lo cuento y a lo mejor alguien dirá, ay, bueno, ya otra vez el rollo, pero la verdad es que creo que solo a través de insistir en esta parte, pues es como podemos ir despertando conciencias, ¿no? Empezando evidentemente por la nuestra. Claro. exacto, Muchas gracias, Liz. exacto. Sí, 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 muchísimas gracias. Fue una plática muy de adentro, ¿no? Muy abierta y que seguro esto va a llegar a los corazones de quienes nos escuchan, a la mente y pues nos va a ayudar a tratar de entender un poco más de esta parte de comunicar los sentimientos, las emociones, para que estén a nuestro favor. Ujú. Ujú. Así es, muchas gracias Liz por venir y compartir en este espacio. Ojalá no sea, estoy segura que no es la primera, no sé, digo, es la primera, pero no será la última. Ah, Eh, ok. y bueno, ver más formas de colaborar y de transmitir un mensaje de esperanza y de amor, que tanto lo necesitamos. En verdad, gracias por compartirte. Gracias a ustedes por permitirme entrar en su espacio y bueno, pues yo quedo a sus órdenes, por supuesto. Y listos para el siguiente episodio, Paco. Así es, así es. Ya estamos listos para tratar otro tema que siempre va en función del bienestar de nuestra salud. Así es, nos vemos muy pronto. Nos vemos. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir al ser resiliente. Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y en supervive.rosaesrojo.org.